puso freno en la entrada al Evangelio de los que venían a compartir por los puertos de Motril y por los puertos de Almuñécar. Sin embargo, sí se distribuyeron Biblias y literatura protestante desde Amberes y Ginebra. Se pasaban camufladas por falsos fondos de toneles y distribuida, pues eso, clandestinamente, porque no había otra manera, en 1558, pocas décadas después de iniciado el movimiento protestante, como sabéis, ¿no? En 1517 después. Así que en este siglo, en la Plaza Nueva y en Virrambla, fueron silenciados anhelos de reformas protestantes. Y pues aquí, por ejemplo, un clérigo convertido, Juan López de Selain, fue quemado y con el título de luterano alumbrado. Y en esa misma época, unos 76 protestantes corrieron la misma suerte. Hacia 1550, dos luteranos también fueron quemados, F. García Ibars había para esa época, 1550, una pequeña congregación de luteranos y están también ahí en los autos de fe de 1574. En el siglo XVII también acusados de luteranismo y ya calvinismo, 51 hermanos en esa época también fueron ejecutados y bueno, podríamos seguir mencionando, pero ya en el siglo XIX, en 1812 al 90, hubo un misionero metodista inglés, Guillermo H. Rull, que vino desde Gibraltar a Granada y a Loja, y ahí también trajo Biblias para su difusión, y hacia 1550 estaba ya otra vez configurado, conformado un grupo de protestantes. Y bueno, sigo, por ejemplo, en Escosna, en Valderrubio, en Fuente Vaqueros, en Cijuela, habían capillas o pequeños templos, y al lado se creaban escuelas. ¿Por qué? Como sabéis, nuestro movimiento, el de conocer a Dios y conocerse a sí mismo. Y en ese conocer a Dios es en esa vuelta a la palabra, a la fe, al solo Cristo, los cinco, ¿no? Que solo a Dios la gloria, pues decían los reformadores, ¿cómo vamos a saber de Dios si no es a través de su palabra? Se vuelve y se enfatiza sobre todo en el conocer la Biblia, en saber, en leer la palabra, pero para esa época del siglo XVI, muy pocos sabían leer y escribir. Es decir, como mundo había un alto analfabetismo, porque solo accesaban a la escuela pues los nobles y los ricos, vamos, del mundo. Y por eso, como parte de ese movimiento de refrescar el Evangelio y de volver a los cimientos de la fe, el movimiento protestante dijo, pues vamos a poner escuelas para que el adulto que no sepa leer, pero que quiera leer y aprender de la palabra por sus mismos ojos, por su misma vida, pues pueda ser alfabetizado. Y también los niños. El movimiento protestante en el siglo XVI, el XVII y sobre todo también hasta el XVIII, es que se establece y se da la escuela democrática, la democratización de la educación. Se abren los espacios y ya Calvino dice, conoce a Dios a través de la palabra, pero también conócete como ser humano de todo el potencial que Dios te ha dado por la cultura, por las ciencias, por las artes. Y es entonces cuando se establece en países de más arriba del norte, Francia, Suiza,
Escocia se establecen también la educación secundaria, se democratiza así también, ya a un nivel más alto, se abren los gimnasios, que es educación más formal, por saberse también dentro de los principios protestantes que el escenario de la gloria de Dios, todo el mundo, las ciencias, todo nos debe llevar a glorificar a Dios. Y los cristianos estamos llamados a vivir en comunidad, pero también a saber que Dios también va más allá de nuestros espacios. Dios también sigue con su reino hablando y no todo es negativo, vamos, en el mundo, pero hay que conocerlo, hay que estar informados, hay que educarse para discernir también el bien y el mal. Jesús dijo: amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente. Es decir, también hay que usar el intelecto para amar a Dios. Y yo solo, ya no voy a ahondar más. Aquí esta capilla antes estuvo en Tendillas de Santa Paula, y hay otros 2, 3 espacios. La ciudad también que se establecieron lugares de culto. Esta iglesia estuvo antes de Tendillas, y luego en 1968 es cuando este templo es terminado, del 66 al 66 al 68 se construye este templo, ayudado mucho por hermanos y una asociación de Gustav Adolf de Alemania, y se consagra este sitio en este año, en 1968. Y solo decir, fijaos que tengo aquí un testimonio de 1993, cuando la iglesia se festejaron los 170 años, 171, y dice: hoy la palabra de Dios sigue siendo nuestra única guía, la gracia de Dios, el único medio de salvación y fe, en Cristo la única manera de participar de esa liberación. Así lo creemos y así lo testificamos. Y por la gracia de Dios, a través de muy diversas vicisitudes, desde 1832 al 1875, la congregación granadina celebró los cultos y mantuvo escuelas. Ya lo he mencionado esto. Y la firmeza de la comunidad y el cimiento que aún hoy nos anima a permanecer en el testimonio de la fe, la esperanza y el amor. Hoy, una vez más, pues damos gracias a Dios por su fidelidad, por su ayuda, y diríamos, como dijo el profeta Samuel junto con el pueblo israelí, permanecer hasta aquí. El Señor nos ayudó, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y Dios para mí es una... Yo le llamo conciencia porque es la manera en la que yo lo percibo, a la que puedes acudir cuando realmente estás pasando momentos duros. Y pues eso, pues ya, es fe y esperanza, y eso es algo que a mí es pues. Y bueno, yo quiero formar parte de esta comunidad porque es donde he crecido. Es decir, tengo muchos recuerdos desde que tenía 6, 7 años. Y pues siempre me ha acogido con las manos abiertas, y soy una persona que, bueno, que aprecio mucho eso. Entonces, por eso he decidido quedarme en esta comunidad. Bueno, pues ahí, calidad de responsable de la iglesia, te doy la enhorabuena por esa decisión. Y bueno, me toca más cerquita porque, como sabéis, ¿no? El lazo que nos une, y de darle gracias a Dios por la vida de Isaí, y de pues estar alegre, contenta en el Señor por este paso. Isaí, que desde que tenía 12 añitos quiso hacerlo junto con los otros chicos que en su momento se confirmaron, pero en ese curso que les llevé y que vimos, pensábamos que era una edad muy pequeña para dar este paso, y dijimos: más adelante, hijo,
Isaí ha sido un niño que ha tenido una gran fe en Dios y hoy día, gracias a Dios, pues porque está aquí, en este paso ya, como he hecho, y te voy a hacer unas preguntas que quiero que digas si creo y si me comprometo, ¿vale? ¿Crees que la fe ha venido dada por nuestro Señor Jesucristo y es una gracia para poder accesar a Dios y que es suficiente para recibir esa bendición, esa comunión, acercarnos a Dios cada día? Sí. ¿Crees que las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento fueron dadas por inspiración de Dios y que son esa regla infalible de fe y de práctica? Sí. ¿Crees que al fin de los siglos, en esa resurrección de los muertos, Dios nos llamará y nos dará esa vida eterna? Sí. ¿Creéis que la Iglesia, como una comunidad viva de fe, es un medio de bendición para crecer y acompañarse en la vida? Sí. ¿Te comprometes a buscar a Dios en la medida en que sea posible para ti y servir a Dios a través y por medio de esta comunidad? Así. Bien, pues si así lo hicieres, que Dios te premie y rogamos porque Dios te bendiga y te ayude en ese caminar de fe todos los días de tu vida. Y ahora yo pregunto a la iglesia, amada iglesia del Señor, comunidad de San Pablo, ¿estáis dispuestos a recepcionar, a recibir a Isaí Tonatiu Flores Domínguez como parte de esta comunidad? Sí. También os comprometéis a apoyarle, a orar por él, para que pueda seguir en ese caminar de fe y así pueda permanecer fiel ante Dios y también procuraréis como comunidad esa armonía, esa unidad, esa fraternidad, no solo, bueno, en este caso para con Isaí. Sí. Bueno, pues que Dios nos ayude a hacer esa comunidad que Dios quiere, una comunidad que acoge, una comunidad terapéutica, sanadora, una comunidad que vive la gracia de Dios y allí también que Isaí, pues, a pesar de su edad como joven y frente a todos los desafíos que hoy mismo tiene como tal, pues pueda sentirse siempre, como ya lo ha dicho, gracias a Dios, acogido, recibido, y así podamos seguir caminando como iglesia. Que Dios nos ayude, que Dios nos premie y que Dios nos siga habilitando en esa unidad y en ese servir y acompañarnos juntos. Como secretario del Consejo, pues, sabes que solemos dar este símbolo, es el testimonio de algo, ¿no? Y es de, bueno, el compromiso que adquiere Isaí con nuestra comunidad y el compromiso que adquirimos nosotros con él. Y es una forma también de dar la enhorabuena, que sea un recordatorio para ti, de que estamos llamados a caminar juntos, a caminar y que nunca estamos solos. Siempre está el Señor con nosotros y aquí tiene una comunidad que también se compromete a caminar contigo. Entonces, pues nada, enhorabuena, un abrazo. Y os pediría a la comunidad también pues, que os demos un aplauso. Vamos a orar por Isaí, por también nosotros. Nani, sí. Espera. Bueno, pues la iglesia tiene para ti este presente, para que siempre guíe tus pasos y enhorabuena. De corazón. Que hemos, sí, Israel. Ah, sí. Bueno, gracias por privilegio. Es una alegría para nosotros como padres que Isaí pueda estar esta mañana dando gracias a Dios y dando testimonio de esta fe que va creciendo, pero toda la fe tiene que ir madurando. La vida nos ayuda a madurar, a crecer. Pertenecemos a un pueblo, como ya dijo Eva, un pueblo que lucha por la verdad del Evangelio.
Nuestra motivación es Jesucristo. Y por eso estamos juntos y juntas, por la verdad que tenemos en un Dios que nos ama. En su totalidad nos va a hablar de la bendición de ser cuerpo, de ser comunidad. Como dice el Salmo 133, la bendición de llevar una vida en común. Qué dulce y agradable es para los hermanos vivir juntos y en armonía. El Salmo 133. Dulce y agradable vivir juntos. Fijaos que desde aquí, desde el antiguo pueblo de Israel, que lleva como pueblo constituido en adoración a ese solo Dios soberano, más de 5.000 años, también hemos aprendido esta bendición de vernos juntos y de vivir, no solo encontrarnos, sino es también la llamada a la vivencia. Y el capítulo 4 de Efesios, antes va a ir desglosando la bendición de justo eso de ser comunidad, que ya decía, y luego aquí va a ser como de desglosar esa bendición. Y es en la presencia, dice un teólogo, que en la época de la persecución nazi, por oponerse al régimen en Alemania, fue ejecutado, fue muerto, uno que incluso fue pastor, practicante de jovencito en Barcelona. Dietrich Bonhoeffer dijo, en la presencia real de Cristo es que la comunidad experimenta cuando se encuentra una experiencia gozosa, un encuentro gozoso, y es la bendición que se da mutuamente al compartir ese mismo sentir de estar en Jesucristo. Y ese mero encuentro a veces de dos creyentes produce tanto gozo, felicidad y una cercanía como si se conociese, eso es nota mía, de toda la vida. Y es así, en un simple encuentro entre hermanos de la fe nos gozamos. Y mucho más cuando vivimos esa gracia de Dios, de sentirnos hermanos, de sentirnos realmente unidos por la fe de Dios, de ser comunidad. Eso es mayor, esa dicha, porque entonces caminamos por la vida no sintiéndonos solos, no aislados. Y entonces es un privilegio el que podemos decir que tenemos al encontrarnos en espacios que los hermanos y hermanas que nos antecedieron lucharon, dieron de su economía, de su tiempo, de su esfuerzo, de sus talentos, para tener espacios como este. Este sitio, que hoy día ya es necesario reformas, como estamos ante una reforma aquí de este edificio, de cambiar el sistema de drenaje, porque ya queda obsoleto, porque ya hay filtraciones, y estamos buscando ya también encontrar los fondos necesarios para ello. Pero esto, fijaos, representa eso, el amor y el compromiso con Dios y con una comunidad de hermanos que Dios usó, que dieron lo que tenían, de lo poco, de lo mucho que tenían en su momento. Y hoy podemos decir que esto es una gracia de Dios, y esa gracia grandiosa de su salvación, de su redención, la experimentamos sobre todo en la vida comunitaria. Con todo el corazón hemos de estar agradecidos. Y Bonhoeffer invitaba a estar también incluso arrodillados. Hoy día esta práctica casi ya no la tenemos, pero como sabemos, la actitud de estar de rodillas significa esa completa sumisión y reconocimiento ante un soberano. En la antigüedad se hacía cuando se presentaban las personas, las naciones, ante los soberanos del mundo, de esa actitud de arrodillarse. Pues la palabra nos invita
a que los que podamos, me parece a mí que no hemos de perder esta actitud, porque eso significa abrirnos realmente y con todo lo que implica nuestra vida ante Dios y abrirnos a su gracia, solo a esa gracia de Dios. Y en la medida en que Dios concede bendición en este encuentro, están también como medios de gracia la oración, el buscarnos, el procurarnos. Y aquí en la carta a los Efesios, el apóstol escribe e inicia, fijaos cómo inicia. Yo pues, preso en el Señor, si podemos regresar o no está el texto, yo preso en el Señor. ¿Cómo estaba el apóstol? No estaba en una piscina, no estaba en un banquete, estaba siendo preso por causa de la palabra. Y ahí estaba pensando en la bendición de una comunidad que buscaba a Dios y le ruega cómo ha de ser esa vivencia de una manera digna de ese llamamiento, y se tiene que reflejar. Y aquí la primera condición o la invitación que pone es a vivir una vida de humildad, de siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos a otros en amor. Las relaciones interpersonales desde todos los tiempos nunca han sido fáciles, sencillas, no, porque cada uno nace con un temperamento, forja un carácter, una personalidad, pero tampoco es imposible. Jesús ya rogó en Juan 17, te ruego por ellos, porque aprendan a ser uno, Señor, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Ahí tenemos ese primer desafío. Y esta iglesia, gracias a Dios, que ha permanecido, a veces menos, a veces más, pero, como decía, es siempre a tener en cuenta que las relaciones interpersonales son ese punto más álgido y ese punto que marca una diferencia hacia el poder aprender a llevarnos y a vivir y a crecer juntos, o a ese punto también débil que el enemigo usa para dispersarnos. El enemigo nunca quiere la unidad porque sabe que ahí obra. Y es preciso, pues, hoy yo invito a que tengamos esta palabra que es necesaria. Primero la humildad, porque cada uno a veces queremos y desde nuestra situación y desde nuestros egos decir, pues bueno, yo porque voy a decir a alguien ayúdame, o porque voy a reconocer el don de otro. Jesús mismo fue humilde, Jesús mismo nos da muestra de ello. Jesús mismo dice la palabra y nos consta y está allí. Se humanó, se hizo uno nuestro y nació como el más humilde y más pobre de los pobres. Ni siquiera nació en una cama tibia, nació en un pesebre, en ese sitio de forraje y de alimento a los animales, porque no había lugar para ellos en el mesón, dice el Evangelio, porque no podían pagar lo que costaba un hostal, un albergue en esa época. Ser humildes es importante, reconocernos unos a otros, que nos necesitamos, como también nos ayuda a saber Efesios. Somos cuerpo y no todos somos dedo o somos pie. Por eso es lo grandioso, que el Señor nos reúne en esa diversidad de dones, de personalidades, porque quiere que nos fortalezcamos, y dice que este interactuar, no todos somos apóstoles, profetas, maestros, hay diversidad de dones, para que vayamos ayudándonos a crecer en ese amor. Siempre el amor de Dios es lo transversal en todo, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestra vida comunitaria, al servir
a Dios, pero a Dios, ¿cómo le vamos a servir? Decimos que le amamos. Pues se concretiza en servir en espacios como una comunidad, como la iglesia, pero también desde la llamada a servir en nuestros trabajos, más allá también de estos espacios, en donde hay que proclamar que Dios es el único y que Dios es el Dios de la vida. Dice tolerantes, pacientes, a veces hay que hacerlo mucho. Y dice esforzaos, esforzaos por mantener la unidad del Espíritu. No es fácil. Y ahí está esa palabra claramente dicha. Es un esfuerzo el que tenemos que tener para amarnos. Y no tampoco ser falsos. Porque si hay alguien en el mundo o a esta llamada a ser veraces en el mundo, siempre somos los cristianos. Porque dice, esforzaos para mantener esa unidad del Espíritu en el vínculo de ¿qué? De la paz. No de las guerras, no de las competiciones, no de otro tipo de situaciones o de emociones o de actitudes o de sentimientos, no. En esa unidad que nos da el Espíritu de Jesús, de Dios, el Espíritu Santo. Porque hay un solo cuerpo y un solo espíritu, como también fuisteis llamados a una sola esperanza. Porque ¿a quién servimos, hermanos? No a humanos. No. A un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Y la palabra ya advierte, cuando confiamos más en los seres humanos que en Dios, dice maldito el hombre que confía en el hombre. Hay que confiar en el de arriba. Hay que comprometernos con ese Dios de la vida. Con el soberano, que ese nunca nos falla. Porque los seres humanos no somos perfectos. Pero estamos aquí como comunidad hoy día, gracias a Dios por cada vida, porque estamos en ese deseo de que Dios nos potencie o haga su obra a través de esa unidad. Solos no podemos. El pastor o la pastora está para guiar, para encauzar, pero el cuerpo no es una sola persona, el cuerpo somos todos. Unos somos pies, otros manos, y a lo mejor somos solo un dedito. Pero, dice, todo el cuerpo bien coordinado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se unen mutuamente, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahí está el desafío, me parece, de la palabra. Seguir siendo esa comunidad San Pablo, que no permite divisiones, que no permite que nos dispersemos, porque lo que nos debe unir solo es esa gracia de Dios, ese amor de Dios, esa fe, porque hay solo una fe, hay un solo bautismo, hay un solo Señor, y somos llamados a una sola esperanza. Hoy más que nunca urge que como pueblo del Señor en todo el mundo y aquí en España y aquí donde Dios nos ha llamado y nos ha traído, estemos unidos, porque hoy más que nunca se requiere de transmitir esperanza en este mundo decadente, en este mundo en que hay muchas voces que nos pueden confundir y de hecho nos confunden. Pero esa llamada de vida, esa llamada a estar unidos, esa llamada a ser humildes, a ser pacientes, a tolerarnos, está ahí siempre, como esa llamada de Dios
a no dejarnos vencer por el mal, sino como dice Romanos 12, vence con el bien el mal. ¿Por qué? Dijo Jesús, también hablando, y ahí quiero terminar, esa llamada al servicio. Jesús dijo, el ladrón vino solo para hurtar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Y qué es la vida, hermanos, en el Señor? Pues ayudarnos, acompañarnos, sernos bendición unos a otros, servir a Dios es preciso, o seguir sirviendo. ¿Y cómo servimos hoy concretamente? Escuchándonos, orando unos por otros, aceptándonos, como dice aquí la palabra, y así caminar en la medida de nuestras posibilidades, seguir siendo esa luz juntos. Queremos rogarte, bendito Señor, que sigas caminando entre nosotros y que sigas siendo tú nuestra inspiración, nuestra ayuda. Porque que a quien seguimos es a Jesús. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ese es también el desafío. Así, hermanos, pues que Dios nos permita seguir unidos y seguir mirando al invisible, en esa esperanza, en esa llamada a ser uno. Amén. Has venido para liberar.
You are near, you are here. Junto a ti caminaré. Amén.